Se unieron para destruir a Hitler, pero en secreto despreciaban todo lo que los otros representaban. Imagina a 3 hombres, 3 mundos, una guerra. Winston Churchill, el defensor de un imperio en ruinas que mascaba cigarros sin cesar. Franklin Roosevelt, el sonriente arquitecto de un nuevo orden democrático, aunque dispuesto a estrechar la mano de los tiranos. Y Joseph Stalin, el frío maestro de un imperio comunista construido sobre el terror. Estos líderes personificaban el capitalismo, el imperialismo y el totalitarismo, ideologías que deberían haberlos dividido. Sin embargo, desde 1941 hasta 1945, formaron la Gran Alianza. Su victoria transformó el mundo. Pero aquí está la pregunta que la historia susurra. ¿Fue ese triunfo construido sobre la hipocresía? En 1941 el mundo ardía. La Alemania nazi dominaba Europa. El Japón imperial devastaba Asia. Y la Unión Soviética, recién salida de un pacto con Hitler, enfrentaba la aniquilación. 3 sistemas, un objetivo desesperado: detener la marea fascista. Las semillas de la Gran Alianza se sembraron entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, en 1919, humilló a Alemania y arruinó a Europa. Para la década de 1930, el mundo se había fracturado en ideologías rivales. En Italia, Benito Mussolini tomó el poder en 1922, prometiendo revivir la gloria romana a través del fascismo. En Alemania, Adolf Hitler pasó de ser un artista fracasado a canciller en 1933, culpando a los judíos, a los comunistas y al Tratado de Versalles de todos los males. En toda la Unión Soviética, Joseph Stalin consolidó un control absoluto hacia 1929, asesinando a millones en purgas y hambrunas para forjar su utopía comunista. Mientras tanto, Occidente dormía. Gran Bretaña y Francia se aferraban a la política de apaciguamiento. En Múnich, en 1938, entregaron Checoslovaquia a Hitler para mantener la paz. Stalin observaba, cínico. En agosto de 1939, sorprendió al mundo al firmar el pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión con la Alemania nazi que dividía Polonia y los países bálticos entre ambos. Entonces llegó la Blitzkrieg. En septiembre de 1939, Hitler y Stalin invadieron Polonia juntos. Para junio de 1940, Francia cayó en 6 semanas. Gran Bretaña quedó sola, bombardeada cada noche durante la Blitz. Roosevelt, aún neutral, enviaba ayuda, pero no tropas. El mapa mundial sangraba en rojo, negro y marrón, los colores del fascismo, el comunismo y el imperialismo. Nadie imaginaba que esos 3 algún día se unirían, hasta la mañana del 22 de junio de 1941, cuando todo cambió. Desde el mar Báltico hasta el mar Negro, un frente de 1.200 millas estalla en llamas. 3 millones de soldados alemanes, organizados en 3 grupos de ejército, cruzan la frontera soviética. 1.700 tanques avanzan bajo un cielo ennegrecido por 2.000 aviones de la Luftwaffe. Nombre en clave: Operación Barbarroja. La directiva de guerra de Hitler es simple: aniquilar la amenaza bolchevique antes del invierno, apoderarse del petróleo del Cáucaso, el grano de Ucrania y las fábricas de Moscú y Leningrado. Les dice a sus generales: solo tenemos que patear la puerta, y toda la estructura podrida se vendrá abajo. Dentro del Kremlin, Joseph Stalin recibe los primeros informes a las 3:30 de la madrugada. Sus comandantes fronterizos suplican permiso para movilizarse. Él se niega. Provocación, murmura. Durante semanas, la inteligencia británica y sus propios espías, Richard Sorge en Tokio, el anillo Lucy en Suiza, han lanzado advertencias desesperadas. Stalin los tilda de agentes de Churchill, ansiosos por arrastrarlo a la guerra. Cuando las bombas comienzan a caer sobre Kiev, Minsk y Brest, se retira a su dacha en Kunsevo. Durante 48 horas la Unión Soviética no tiene líder. Anastas Mikoyan lo encuentra desplomado en un sillón, pálido, susurrando: Lenin nos dejó un gran estado, y lo hemos arruinado todo. El 24 de junio Stalin regresa. Se nombra a sí mismo comisario del pueblo para la defensa. Su primer discurso radial, el 3 de julio, es crudo, sin camaradas, sin consignas marxistas. Solo: hermanos y hermanas, mis amigos. Su voz tiembla. Admite que el Ejército Rojo ha perdido 500.000 de hombres en 10 días. Para agosto la cifra alcanzará los 2 millones. Las ciudades caen como fichas de dominó: Riga, Vilna, Minsk, Smolensk. Los panzers alemanes avanzan 300 kilómetros en una semana. Leningrado queda cercada en septiembre.
Comienzan 872 días de sitio. Kiev se rinde en el mayor cerco de la historia. 665.000 soldados soviéticos marchan al cautiverio. Al otro lado del Canal de la Mancha, Winston Churchill no puede dormir. Durante 2 décadas ha denunciado al comunismo como una plaga bacilar, una conspiración contra la civilización. En 1919 envió tanques británicos para aplastar a los bolcheviques en Arcángel. Ahora, en la sala de mapas bajo Downing Street, observa las flechas rojas que se dirigen hacia Moscú. Su secretario privado, John Colville, anota las palabras del primer ministro. El pueblo ruso está siendo sometido a una prueba que hace que nuestros peligros parezcan insignificantes. Esa noche, 22 de junio, Churchill redacta un discurso. Dicta: el peligro ruso es nuestro peligro, y el peligro de los Estados Unidos, así como la causa de cualquier ruso que luche por su hogar y su familia, es la causa de los hombres y pueblos libres en todos los rincones del globo. El discurso se transmite a las 9 de la noche, hora de Londres. Nadie ha sido un opositor más constante del comunismo que yo durante los últimos 25 años, declara. No negaré ni una palabra de lo que he dicho, pero todo eso se desvanece ante el espectáculo que ahora se desarrolla. Luego viene la frase que sacude al mundo. Si Hitler invadiera el infierno, al menos haría una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. En 48 horas, los convoyes británicos cargan en Scapa Flow. Los marineros bautizan la ruta como la carrera suicida. 1 de cada 3 barcos no regresará jamás. En Washington, Franklin Roosevelt lee el discurso de Churchill durante el desayuno. Estados Unidos sigue siendo neutral. El Comité América Primero llena el Madison Square Garden con 20.000 simpatizantes que claman «ninguna guerra extranjera». Sin embargo, Roosevelt ya ha forzado los límites de la ley. El programa de préstamo y arriendo firmado en marzo canaliza miles de millones hacia Gran Bretaña. El 24 de junio le dice al secretario del Tesoro, Henry Morgenthau: «Voy a enviarle a Stalin todo lo que pueda sin que el Congreso lo note». Congela los activos alemanes, pero deja intacto el oro soviético. En julio, su enviado personal, Harry Hopkins, demacrado, fumador empedernido, muriendo de cáncer de estómago, vuela a Moscú. Stalin lo recibe en el Salón Amarillo del Kremlin. Hopkins directo: «Señor Stalin, el presidente quiere saber qué necesita para seguir luchando». Stalin enumera: aluminio, combustible de aviación, cañones antiaéreos. Hopkins cablegrafía a Roosevelt: «Este país se desangra, pero no se rendirá». Para octubre, los primeros convoyes estadounidenses del programa de préstamo y arriendo atracan en Arcángel. Stalin, aún desconfiado, ordena que cada caja sea abierta ante los oficiales del NKVD. Dentro, no solo tanques, sino también carne enlatada, huevos en polvo y, absurdamente, miles de botas vaqueras estadounidenses. Los soldados soviéticos ríen, luego las calzan para entrar en combate. Mientras tanto, el avance alemán se detiene. Las lluvias otoñales convierten los caminos en lodo. Los Panzers se hunden hasta los ejes. El 5 de diciembre, a las afueras de Moscú, el general Georgi Chukov lanza divisiones siberianas recién llegadas de Manchuria. Las temperaturas caen a 40 grados bajo cero. Los soldados alemanes con uniformes de verano se congelan en sus trincheras. El mito del Blitzkrieg muere en la nieve. Churchill cablegrafía a Roosevelt el 7 de diciembre, horas antes de Pearl Harbor. Ahora tenemos un enemigo común y una causa común. Roosevelt, libre por fin para actuar, firmó el protocolo soviético del programa de préstamo y arriendo el 4 de noviembre. Durante los siguientes 4 años, Estados Unidos enviará 11.000 millones de dólares en ayuda, 400.000 jeeps y camiones, 14.000 aviones, 13.000 tanques. Stalin más tarde dijo: «Los estadounidenses nos dieron justo lo necesario para mantenernos con vida, pero nunca lo suficiente para ganar solos». El día de Navidad de 1941, Churchill se dirige al Congreso en Washington. Su voz retumba: «Ahora todos estamos en el mismo barco». Stalin, escuchando en Moscú, levanta una copa de vino georgiano. El imperialista, el demócrata y el dictador, 3 hombres que deberían ser enemigos, han estrechado las manos a través de un continente de sangre y fuego. La Gran Alianza no nace de la ideología ni de la amistad, sino de la razón más antigua de la guerra: supervivencia. Winston Churchill nació en el privilegio, hijo de un aristócrata y de una madre perteneciente a la élite estadounidense. Desde el principio creyó en el destino, el suyo y el del Imperio Británico. Para él, Gran Bretaña no era solo una nación, sino una misión: gobernar, civilizar, liderar al mundo.
De joven oficial persiguió guerras a través de los continentes, buscando tanto gloria como propósito. En las colonias veía al imperio como algo eterno, una fuerza de orden en un mundo caótico. Su admiración por la fuerza y la tradición moldeó su política. Desconfiaba de las revoluciones, temía el caos y creía que la libertad debía ser guiada, no concedida. Cuando la década de 1930 trajo el ascenso de Hitler, Churchill fue de los pocos que vieron el peligro con claridad. Mientras otros buscaban la paz mediante la negociación, él advirtió que la tiranía no podía apaciguarse. Lo llamaron alarmista, un vestigio de otra época. Pero cuando llegó la tormenta fue su voz a la que la nación acudió. En 1940, con Francia caída y Gran Bretaña sola, Churchill asumió el poder. No habló de rendición, sino de lucha. Sus discursos eran fuego, desafiantes, poéticos, inquebrantables. Convirtió la desesperación en coraje, el miedo en resistencia. Bebía, fumaba, maldecía, pero nunca dudó de que la historia lo había elegido para esa hora. Su liderazgo no fue amable. Exigía lealtad, castigaba la vacilación y confiaba solo en su propio juicio. Se veía a sí mismo como un león y a Gran Bretaña como su manada. Sin embargo, detrás de su confianza se ocultaban el agotamiento, las noches sin sueño y el peso de decisiones que ningún hombre debería soportar. Churchill amaba la victoria, pero amaba aún más al imperio. A medida que la guerra cambiaba de rumbo, temía que el triunfo británico significara el ascenso de América y la caída del imperio. Admiraba a Roosevelt, pero nunca confió del todo en él. Y aunque luchó al lado de Stalin, despreciaba todo lo que el mundo soviético representaba. Cuando los cañones finalmente callaron, Churchill se encontraba entre los vencedores, pero sintió la sombra de la derrota. El imperio se desvanecía, el mundo cambiaba, y la libertad que había defendido pronto pertenecería a otros. Aún así, siguió siendo lo que siempre había sido: un hombre de palabra, un hombre de voluntad y un hombre del imperio. Su visión no fue la del mundo, pero su valor le dio al mundo la oportunidad de elegir la suya. Franklin D. Roosevelt llegó al poder en una nación quebrada por la crisis. La Gran Depresión había destruido la fe en el sistema y el miedo había reemplazado a la esperanza. Franklin Delano Roosevelt no ofreció certeza, sino confianza. Su voz era serena, su sonrisa constante, su mensaje sencillo: las cosas pueden arreglarse. Creía en la acción, en el movimiento, en hacer en lugar de esperar. El New Deal no fue una teoría, sino una promesa reconstruida a través del experimento y el compromiso. Veía al gobierno no como un enemigo, sino como un instrumento de renovación. Detrás de su encanto había cálculo, y detrás de su optimismo, una voluntad de hierro. Para 1939, el mundo volvía a estar en guerra. Roosevelt observaba desde el otro lado del océano, sabiendo que Estados Unidos no podría permanecer al margen. Llamó a su país el arsenal de la democracia, preparando a una nación reacia para defender la libertad en el extranjero. Comprendía que el aislamiento era una ilusión, que la tiranía no respetaba fronteras. Actuó con cautela, paso a paso, enviando ayuda a Gran Bretaña, reuniéndose en secreto con Churchill, prometiendo apoyo mientras evitaba una guerra abierta. Su diplomacia fue sutil, sus palabras medidas. No lideró por la fuerza, sino por la persuasión, por el poder de la convicción. Cuando Japón atacó en 1941, Roosevelt enfrentó el momento para el que llevaba años preparándose. Una fecha que vivirá en la infamia, dijo. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Y Estados Unidos entró en guerra. Su liderazgo se volvió global. Ya no era solo un presidente, sino el símbolo de un nuevo tipo de poder. Uno basado en la industria, la unidad y la visión. La guerra de Roosevelt no fue solo contra el fascismo, sino contra la desesperanza misma. Soñaba con un mundo en el que las naciones hablaran en lugar de pelear, donde la paz se mantuviera mediante instituciones compartidas. Las Naciones Unidas fueron su respuesta a los fracasos del pasado, su intento de construir un orden duradero a partir del caos. Sin embargo, no era un soñador ingenuo. Trató con Stalin sabiendo que era un dictador. Comprendía que la paz requería compromiso y que los ideales por sí solos no ganan guerras. A menudo ocultaba su debilidad, el dolor, la parálisis, el cansancio. Sentado en su silla de ruedas parecía inquebrantable,
y esa ilusión dio fuerza a los demás. Cuando se reunió con Churchill y Stalin en Yalta, su cuerpo ya fallaba, pero su propósito seguía claro: terminar la guerra y asegurar una paz justa. Sonrió a través del agotamiento, guió las conversaciones y se marchó creyendo que había moldeado el futuro. 2 meses después, se fue. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de otra. El mundo que imaginó tomaría forma sin él, mitad realidad, mitad sueño. Franklin D. Roosevelt creía que el liderazgo era el arte de equilibrar el poder con la esperanza. No conquistó, convenció. No gobernó mediante el miedo, gobernó mediante la fe. Y aunque nunca vio la paz que imaginó, su voz aún resuena en cada nación que cree que el progreso es posible, incluso en los tiempos más oscuros. Iósif Stalin nació a la sombra del imperio que un día gobernaría. La pobreza, la humillación y la violencia lo moldearon mucho antes que el poder. Desde el principio, Stalin aprendió una lección por encima de todas las demás: para sobrevivir hay que controlar. Ascendió en las filas de la revolución bolchevique no por su brillantez, sino por su paciencia, su silencio y el uso del miedo. Mientras otros gritaban consignas, él construía redes. Mientras otros soñaban con la utopía, él edificaba un sistema de obediencia. Para cuando Lenin murió, Stalin ya había envuelto sus manos en el corazón del Estado soviético. Gobernó mediante el terror, purgando enemigos reales e imaginarios. Ministros, generales, amigos, nadie estaba a salvo. Reescribió la historia, borró nombres y exigió adoración como un dios hecho de acero. Su país sangraba, pero obedecía. Detrás de los desfiles y las consignas, millones desaparecieron en campos y fosas. Sin embargo, en la mente de Stalin, todo aquello era necesario: el precio de la supervivencia, la prueba de la fortaleza. Cuando Hitler invadió en 1941, el imperio que había construido tembló. Stalin había confiado en un pacto con el diablo, y ahora el diablo venía por él. Durante días desapareció de la vista, en silencio, inseguro. Pero cuando regresó, lo hizo como el comandante de una nación en llamas. Ni un paso atrás, ordenó, y la Unión Soviética obedeció. La guerra lo endureció aún más. No confiaba en nadie, temía la traición en cada esquina y utilizaba cada victoria como prueba de su genio. El ejército rojo avanzó hacia el oeste, ciudad por ciudad, hasta que Berlín cayó bajo el martillo y la estrella. Stalin se alzó como el gran vencedor, pero también como el arquitecto de un nuevo cautiverio. En Teherán, observó a Roosevelt y a Churchill con fría diversión. Sonreía rara vez, hablaba poco y calculaba siempre. Para él, la diplomacia era la guerra por otros medios, un campo de batalla de palabras y debilidad. En Yalta, jugó el papel del depredador paciente, prometiendo democracia mientras ya trazaba las fronteras de su imperio. Sabía lo que quería: seguridad mediante la dominación, paz mediante el control. Después de la guerra levantó un muro de satélites alrededor de la Unión Soviética, un cinturón de obediencia que se extendía por toda Europa del Este. Lo llamó protección. El mundo lo llamó tiranía. Su paranoia se profundizó. Veía enemigos en todas partes, en Occidente, en su propio círculo, incluso en su imaginación. Para cuando murió en 1953, Stalin había transformado la revolución del pueblo en un reinado del miedo. Dejó tras de sí una nación poderosa pero herida, victoriosa pero rota. Iósif Stalin creía que la confianza era debilidad, que la misericordia era peligro y que la historia pertenecía solo a los fuertes. Veía el mundo como un tablero de ajedrez y a sí mismo como el único jugador que no podía permitirse perder. Y aunque su imperio algún día colapsaría, su sombra permaneció, un recordatorio de que el poder sin conciencia siempre termina en el miedo. Al observar las vidas de estos 3 líderes, podemos percibir cuán profundamente diferentes eran. En su origen, en sus creencias, en la forma en que entendían el poder, pertenecían a mundos distintos. Y sin embargo, la historia los obligó a recorrer el mismo camino. Sentados en las mismas mesas, discutieron no solo cómo terminar la guerra, sino cómo dividir la paz. Cada uno miraba el mismo mapa, pero sobre él dibujaba un futuro distinto. Juntos encarnaron las contradicciones del siglo XX, la libertad y el control, la esperanza y el terror, la alianza y la traición. Su asociación salvó al mundo de una tiranía, solo para dar origen a otro tipo de lucha. 3 hombres, 3 visiones, una unidad frágil que decidiría el destino del mundo moderno. La alianza entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética
Fue un espectáculo de unidad, pero detrás de la imagen pública cuidadosamente pulida se escondía una danza delicada de sospecha, pragmatismo y manipulación. En la superficie parecían hermanos de armas, unidos contra la amenaza del eje. En realidad, cada líder protegía sus propios intereses, negociando, engañando y en ocasiones, traicionando abiertamente a los otros cuando ello servía a sus fines estratégicos. Uno de los ejemplos más claros de esta compleja cooperación fue el programa de préstamo y arriendo, Lend-Lease. En apariencia se trataba de un esfuerzo humanitario y estratégico para apoyar a los soviéticos frente al embate de Hitler. Camiones, tanques, aviones y alimentos fluían hacia el frente oriental. Pero aquella ayuda también era una herramienta de presión. Roosevelt entendía que al controlar el flujo de suministros podía influir en las prioridades de Stalin y asegurarse de que el Ejército Rojo permaneciera enfocado en derrotar a Alemania, en lugar de perseguir ambiciones territoriales más amplias. Churchill, siempre el imperialista, veía el Lend-Lease como un modo de atar a los soviéticos al bloque aliado, al tiempo que mantenía la influencia británica. La propaganda desempeñó un papel central en mantener la ilusión de armonía. Películas, carteles y emisiones de radio mostraban un mundo unido contra un enemigo común, mientras que los medios británicos destacaban la lucha compartida a través de los continentes. Estos mensajes no solo buscaban inspirar en el frente interno, sino también tranquilizar a las poblaciones, haciendo creer que la alianza era irrompible, incluso cuando las reuniones privadas revelaban una realidad mucho más compleja. El intercambio de inteligencia, sello distintivo de la guerra moderna, fue otro terreno de cooperación controlada. Los aliados compartían información militar clave, pero casi siempre de forma selectiva. Británicos y estadounidenses temían que Stalin obtuviera demasiada información sobre los planes occidentales, ante la posibilidad de que la utilizara para impulsar los intereses soviéticos en Europa del Este tras la guerra. A su vez, los soviéticos eran reservados respecto a sus movimientos de tropas y capacidades operativas, incluso cuando su propia supervivencia dependía de la confianza. Cada parte medía cuidadosamente cada dato compartido, equilibrando la necesidad estratégica con la seguridad nacional. Momentos de manipulación y traición interrumpieron este teatro de cooperación. Churchill ocultó deliberadamente ciertos planes de la campaña del Mediterráneo para impedir que Stalin adquiriera demasiada influencia en los Balcanes. Las comunicaciones diplomáticas de Roosevelt transitaban una línea muy fina. Ofrecía apoyo y tranquilidad, pero al mismo tiempo empujaba sutilmente a los soviéticos hacia decisiones favorables para los objetivos a largo plazo de los aliados. Stalin, por su parte, aceptaba la ayuda y la coordinación, pero permanecía profundamente desconfiado de las intenciones occidentales, exigiendo garantías y aprovechando cada oportunidad para maximizar la ventaja soviética. A pesar de las tensiones, el teatro funcionó. Conferencias como Teherán y Casablanca exhibieron una unidad cuidadosamente coreografiada, incluso cuando cada líder guardaba sus dudas y agendas ocultas. En público eran un frente unido, en privado negociaban para obtener ventajas en el mundo de posguerra. El esfuerzo bélico exigía ese frágil equilibrio entre la confianza y la desconfianza, una asociación tan performativa como funcional. En última instancia, el teatro de la cooperación reveló la doble naturaleza de las relaciones aliadas, una colaboración genuina para derrotar a un enemigo común, entrelazada con un cálculo constante para asegurar los intereses nacionales. Fue una alianza definida tanto por la necesidad como por la sospecha, donde la apariencia de armonía a menudo enmascaraba un campo de batalla diplomático tan intenso como cualquiera en el frente. La historia de este teatro nos recuerda que las alianzas en tiempos de guerra rara vez son puras y que incluso las luchas más justas pueden estar moldeadas por el interés propio, la manipulación y la incesante búsqueda del poder. La Segunda Guerra Mundial suele recordarse desde un prisma moral. Los aliados como campeones de la libertad y la justicia frente al mal absoluto del nazismo. Sin embargo, bajo esa narrativa heroica se tejía una red compleja de dobles estándares, compromisos y contradicciones éticas. Cada una de las grandes potencias aliadas, por muy principiada que pareciera en público, llevó a cabo acciones que, bajo el escrutinio de la paz, habrían sido condenadas como moralmente indefendibles. Comprender esas contradicciones es esencial para captar el verdadero paisaje moral de la guerra. En el frente oriental, la masacre de Katyn es uno de los ejemplos más reveladores. En 1940, la policía secreta soviética, la NKVD, ejecutó a más de 20.000 oficiales, policías e intelectuales polacos,
líderes de una nación ya devastada por la ocupación. Cuando empezaron a aparecer pruebas de la responsabilidad de Stalin, los aliados occidentales se enfrentaron a un dilema moral. Denunciarlo podía fracturar una alianza frágil en un momento en que la cooperación soviética era crucial para derrotar a Hitler. Como resultado, Churchill y Roosevelt eligieron el silencio. La masacre, un claro crimen de guerra, fue prácticamente ignorada en las comunicaciones diplomáticas, enterrada bajo capas de pragmatismo. La indignación moral fue sacrificada en el altar de la necesidad militar, una decisión que perseguiría a la política de posguerra. El propio Stalin presidió una guerra de brutalidad sin precedentes. Su respuesta a la invasión alemana fue despiadada, empleando tácticas de tierra quemada que destruyeron infraestructuras y desplazaron por la fuerza a millones. Soldados y civiles soviéticos sufrieron pérdidas colosales, no solo por el combate, sino también por la estricta disciplina impuesta, donde la retirada o el fracaso podían significar la ejecución. Mientras los aliados occidentales condenaban los horrores de la ocupación alemana, con frecuencia minimizaban o excusaban prácticas similares del régimen soviético. La magnitud misma de los métodos de Stalin ponía en entredicho la idea de que los aliados fueran árbitros morales y no simples actores pragmáticos enfrentados a un conflicto implacable. Las contradicciones morales de Churchill no fueron menos evidentes. Denunciaba con vehemencia la opresión fascista mientras mantenía el dominio del Imperio Británico, donde millones vivían bajo la explotación sistémica, la desigualdad económica y, a veces, la represión violenta. En Grecia, mientras los partisanos luchaban contra la ocupación del Eje, Churchill apoyó a las fuerzas monárquicas que reprimían a los rebeldes de izquierda, plenamente consciente de que aquellas operaciones implicaban ejecuciones sumarias, tortura y castigos colectivos. En la India, las políticas de guerra, incluyendo la extracción de recursos y el racionamiento, contribuyeron a una hambruna devastadora. El defensor de la libertad en el extranjero era, al mismo tiempo, el guardián del control imperial en casa. Roosevelt también enfrentó la tensión entre los principios y el pragmatismo. Para mantener la coalición global y asegurar la derrota de Hitler, cultivó relaciones con líderes y regímenes autoritarios, incluido Franco en España y las administraciones coloniales en África y Asia. Estas alianzas se justificaban como compromisos necesarios para garantizar la estabilidad posterior a la guerra y evitar un caos mayor. La democracia, razonaba, podía posponerse si el objetivo inmediato era la victoria sobre el Eje. Su cálculo moral priorizaba los resultados geopolíticos sobre la coherencia ideológica, reflejando las duras realidades de la diplomacia en tiempos de guerra. Estos dobles estándares se extendieron más allá de las decisiones de liderazgo hacia la estrategia aliada en general. Las campañas de bombardeo estratégico británicas y estadounidenses apuntaron deliberadamente a ciudades alemanas, causando innumerables víctimas civiles. Dresde y Hamburgo se convirtieron en símbolos de una política que desdibujaba la línea entre necesidad militar y responsabilidad moral. Los aliados condenaban las atrocidades del Eje, pero recurrían a acciones igualmente devastadoras cuando sus objetivos estratégicos lo requerían, cuestionando así el marco ético de su propia conducta bélica. Incluso la propaganda, a menudo presentada como un instrumento para elevar la moral y unificar a las poblaciones, reflejaba estas contradicciones. Mientras los aliados se presentaban como defensores de la libertad y la dignidad humana, sus mensajes omitían verdades incómodas sobre sus propias acciones. Películas, carteles y emisiones de radio exaltaban la unidad y la rectitud, pero ocultaban los compromisos, las traiciones y los fallos morales. La percepción pública se gestionaba cuidadosamente para mantener el relato de una guerra justa, incluso cuando la realidad era mucho más turbia. El efecto acumulativo de estas contradicciones es evidente. Todos traicionaron sus principios para ganar. Los aliados se presentaron como modelos de justicia, pero cada uno toleró, permitió o incluso participó en comportamientos moralmente cuestionables. La guerra exigió un cálculo sombrío, donde la ideología cedía ante la necesidad y la supervivencia de las naciones pesaba más que la coherencia ética. La pureza moral fue, en la mayoría de los casos, imposible en un conflicto de semejante escala y complejidad. Reflexionar sobre estos dobles estándares nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La historia de la Segunda Guerra Mundial no es la de un heroísmo sin matices. La victoria tuvo un costo humano y ético enorme. Millones perecieron, no solo por la agresión del Eje, sino también como consecuencia de decisiones tomadas por las potencias que hoy se celebran como libertadoras.
Al examinar estas contradicciones, comprendemos que el heroísmo y la concesión moral coexistieron. El triunfo aliado fue inseparable de esos compromisos, y cualquier relato histórico que los ignore ofrece solo una versión parcial y purificada de la realidad. Los dobles estándares de la guerra nos recuerdan que en los conflictos globales, la moralidad suele ser negociable y la coherencia ética, un lujo que pocos pueden permitirse. Los aliados derrotaron a Hitler y liberaron Europa, pero el precio de esa victoria incluyó acciones que desafiaron los mismos principios que decían defender. Para 1945, el Tercer Reich había sido derrotado de forma decisiva. Las ciudades yacían en ruinas, poblaciones enteras habían sido desplazadas y el costo humano de la guerra era inconmensurable. Europa enfrentaba una tarea monumental de reconstrucción, pero entre las celebraciones por la victoria, la frágil alianza que había llevado a los poderes del eje a la rendición comenzó a resquebrajarse. La camaradería forjada en el crisol de la batalla dio paso a la sospecha, al resentimiento y a visiones enfrentadas sobre el orden mundial que debía surgir. La coalición que había sobrevivido unida por la urgencia de derrotar a Hitler no estaba preparada para las complejidades de la paz, y las semillas de la Guerra Fría empezaban a germinar silenciosamente. Las conferencias que siguieron a la rendición alemana, en especial Yalta y Potsdam, dejaron al descubierto las fracturas internas de la coalición aliada. En Yalta, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron para negociar la reorganización de Europa y establecer el marco de la gobernanza del mundo de posguerra. Roosevelt, debilitado por la enfermedad pero firme en su propósito, buscaba asegurar un orden internacional basado en la democracia y la seguridad colectiva. Imaginaba elecciones libres en los países liberados y la creación de instituciones internacionales que evitaran futuros conflictos. Stalin, en cambio, estaba decidido a consolidar la influencia soviética sobre Europa del Este como una zona de amortiguamiento frente a posibles agresiones futuras. Para él, la seguridad estratégica tenía más valor que los principios ideológicos. Churchill, representante de una Gran Bretaña cuyo poder global se había erosionado dramáticamente durante la guerra, se concentró en frenar la expansión soviética, preservar lo que quedaba del Imperio británico y mantener su influencia en el Mediterráneo y en Grecia. En público, las conferencias mostraron una imagen de unidad. En privado, cada líder maniobraba para proteger sus intereses nacionales, a menudo sacrificando la coherencia ideológica y las promesas hechas a los pueblos liberados. Stalin emergió de la guerra con una autoridad sin precedentes sobre Europa del Este. Las fuerzas soviéticas ocuparon Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y los Balcanes, estableciendo regímenes alineados con Moscú. Estos territorios formaron un cinturón estratégico de seguridad frente a futuras invasiones, reflejo de la paranoia persistente de Stalin y de su obsesión por el control tras las pérdidas catastróficas sufridas por la Unión Soviética. Los líderes occidentales, agotados por años de conflicto y temerosos de una confrontación inmediata, enfrentaron una disyuntiva: desafiar a Stalin y arriesgar una nueva guerra devastadora, o aceptar su dominio a cambio de una paz frágil. Al optar por lo segundo, los aliados reconocieron tácitamente la esfera de influencia soviética, aunque ello contradijera los ideales democráticos que públicamente proclamaban. Esta aceptación resignada sembró las primeras raíces de una rivalidad geopolítica prolongada. La muerte de Roosevelt en abril de 1945 complicó aún más el panorama de posguerra. Su sucesor, Harry Truman, abordó las relaciones con la Unión Soviética con desconfianza y una disposición más firme a ejercer el poder estadounidense. Carente de la relación personal que Roosevelt había cultivado con Stalin, Truman interpretó las ambiciones soviéticas desde una óptica de conflicto ideológico emergente. En Gran Bretaña, el liderazgo de guerra de Churchill se vio interrumpido por su derrota electoral, siendo reemplazado por Clement Attlee, cuya política exterior reflejaba la posición global disminuida de su país. La alianza, sostenida hasta entonces por la necesidad de derrotar a Hitler, había perdido su propósito común. En Potsdam, esas tensiones se hicieron cada vez más evidentes. Truman, envalentonado por el éxito del proyecto atómico y por la creciente primacía global de Estados Unidos, presionó a Stalin para garantizar elecciones libres en Europa del Este. Stalin, seguro de su dominio sobre los territorios ocupados y consciente de la debilidad de las potencias europeas occidentales, se negó a ceder.
La conferencia marcó el paso de la cooperación en tiempos de guerra a la rivalidad de la posguerra. Donde antes había una alianza por necesidad, ahora reinaban la desconfianza, la incomunicación y los preparativos silenciosos para una nueva contienda, la de la diplomacia y la influencia. El primer reconocimiento público claro de esta división emergente llegó con el discurso del telón de acero de Churchill en 1946. En Fulton, Missouri, describió una línea que descendía sobre Europa del Este, detrás de la cual el control soviético era absoluto. Lo que había sido una alianza temporal de conveniencia se transformaba en un orden mundial bipolar. La división no era solo territorial, sino ideológica, marcando el tránsito de la lucha común contra un enemigo compartido hacia un conflicto prolongado de sospechas, espionaje y la amenaza constante de la confrontación nuclear. Incluso mientras Europa iniciaba el lento y doloroso proceso de reconstrucción, las decisiones estratégicas y los compromisos morales de la alianza seguían modelando las relaciones internacionales. La imposición del dominio soviético en Europa del Este contrastaba brutalmente con la liberación de las naciones occidentales, alimentando el resentimiento y la desconfianza. Los acuerdos alcanzados durante la guerra, incluida la aceptación tácita del control soviético, se convirtieron en fuentes de conflicto. Antiguos aliados que habían compartido bombardeos, convoyes y conferencias, ahora se observaban con recelo. La diplomacia reemplazaba a la guerra abierta, pero las apuestas seguían siendo igual de altas. La ambigüedad de la victoria también reflejaba el costo humano y ético del conflicto. Millones de vidas se perdieron no solo en la lucha contra el eje, sino también como consecuencia de las políticas y concesiones de las potencias victoriosas. Las decisiones tomadas para preservar la alianza o asegurar ventajas nacionales a menudo sacrificaron la soberanía de los países pequeños y el bienestar de sus pueblos. La autoridad moral que los aliados reclamaban se veía empañada por la realidad de la política de poder, revelando que incluso en la victoria, la claridad ética era esquiva. En retrospectiva, el triunfo sobre Hitler fue absoluto en el plano militar, pero moral y políticamente complejo. La alianza había logrado su objetivo inmediato, pero las mismas estructuras que hicieron posible la victoria sentaron las bases de décadas de división, desconfianza y conflicto ideológico. Europa fue liberada, pero la mitad del continente cayó bajo la influencia soviética. El mundo celebró la paz, pero los cimientos de una nueva guerra, fría, estratégica y persistente, ya estaban firmemente colocados. La historia de esta transición revela una verdad sobria. Derrotar a un enemigo común no garantiza una amistad duradera, una moral clara ni una estabilidad global. La coalición de guerra cumplió su misión, pero el legado de compromisos, recelos y tensiones ideológicas dominaría las relaciones internacionales durante décadas. La victoria sobre Hitler marcó el fin de un conflicto, pero también encendió otro, más sutil y prolongado, cuyas consecuencias definirían la segunda mitad del siglo XX y moldearían el mundo de maneras profundas. La conclusión de la Segunda Guerra Mundial nos obliga a enfrentar una pregunta fundamental. ¿Fue la alianza aliada un mal necesario, una asociación pragmática forjada en circunstancias extraordinarias, o fue un fracaso moral, un compromiso de principios que dejó cicatrices éticas en todo el mundo? La respuesta no es sencilla porque la alianza bélica encarnó ambos elementos simultáneamente. Fue esencial para derrotar a Hitler, pero se sostuvo sobre compromisos, traiciones y la tolerancia de atrocidades que cuestionan la narrativa de una guerra puramente justa. Desde una perspectiva estratégica, la alianza fue, sin duda, inevitable. El poderío militar de Hitler, combinado con la amenaza simultánea de la expansión fascista en Europa y Asia, exigía la coordinación de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Ninguna nación por sí sola podría haber soportado la carga total de derrotar a las potencias del eje. Los envíos de la ley de préstamo y arriendo, las campañas militares conjuntas y las ofensivas coordinadas cambiaron el curso de la guerra, demostrando que la cooperación pragmática era esencial para la supervivencia. El objetivo inmediato, superar una amenaza que buscaba la erradicación de pueblos enteros, justificó las alianzas con líderes y sistemas cuyos valores eran profundamente opuestos a los ideales democráticos y a los derechos humanos. Esta dualidad plantea preguntas incómodas sobre el precio de la victoria. ¿Podría haberse derrotado a Hitler sin aliarse con Stalin
sin pasar por alto las políticas opresivas de la Unión Soviética? ¿Podrían los aliados haber mantenido una postura moral inquebrantable mientras libraban una guerra total? La historia sugiere que la respuesta probablemente es no. Sin embargo, reconocer esa necesidad no borra el costo ético. La guerra se ganó, pero los métodos y compromisos que hicieron posible esa victoria dejaron un mundo dividido y moralmente ambiguo. Europa del Este cayó bajo control soviético. Las semillas de la Guerra Fría fueron sembradas, y las cuestiones de justicia ante las atrocidades bélicas fueron a menudo subordinadas a los cálculos geopolíticos. Millones fueron liberados, pero millones más sufrieron la opresión de aquellos que habían sido por un momento aliados indispensables. La claridad moral de la causa aliada fue siempre provisional, condicionada por las exigencias de la supervivencia y la estrategia. En última instancia, la historia de la alianza aliada nos obliga a reconsiderar cómo la historia juzga las acciones en tiempos de crisis extrema. La victoria y la moral no siempre coinciden. La pureza ética puede ser un lujo que la guerra no permite. El éxito de los aliados tuvo un costo: compromisos difíciles, tolerancia hacia la brutalidad y aplicación selectiva de los principios. Fue al mismo tiempo un mal necesario y un fracaso moral, según el punto de vista desde el cual se contemple. La lección es contundente. La geopolítica suele exigir decisiones en las que no existen opciones puramente buenas. En el crisol de una guerra total, la moralidad se vuelve negociable, los principios son condicionales y la supervivencia es lo primordial. La historia recuerda a los vencedores, celebra la derrota de Hitler y la liberación de las naciones ocupadas, pero rara vez enfrenta las verdades incómodas sobre cómo se alcanzó esa victoria. La alianza aliada, con todas sus contradicciones, sirve como recordatorio de que en la búsqueda de metas monumentales, el compromiso ético no solo es inevitable, sino una parte intrínseca de la lucha humana en tiempos de conflicto. Reflexionar sobre esta paradoja nos desafía a ir más allá de las narrativas simplistas del bien contra el mal y a reconocer las complejidades del liderazgo, la toma de decisiones y la moral bajo presión. Nos invita a aceptar que la historia rara vez es ordenada, que las victorias suelen ser imperfectas y que incluso las alianzas más justificadas albergan en su interior las semillas de la ambigüedad moral. La victoria aliada fue indispensable, pero se construyó sobre compromisos que la historia no puede ni debe olvidar. Al llegar al final de esta exploración, el paradigma de la alianza aliada se revela con toda su complejidad. 3 hombres, cada uno representante de una ideología distinta, unidos temporalmente para derrotar a un enemigo común, pero siempre maniobrando por sus propios intereses. Churchill, Roosevelt y Stalin compartieron un objetivo, pero no una visión del mundo que deseaban dejar atrás. Su alianza fue, al mismo tiempo, un triunfo de la necesidad y un testimonio de los compromisos, hipocresías y ambigüedades morales que la guerra impone. La victoria tuvo un costo inconmensurable: millones de vidas perdidas, regiones enteras transformadas por la fuerza y compromisos morales cuyos ecos aún resuenan en la historia. La liberación de unos vino acompañada de la opresión de otros. La alianza logró lo que parecía imposible, pero sus consecuencias nos recuerdan que incluso las guerras más justas están impregnadas de complejidad ética. Ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Valió la pena? ¿Podría el mundo haberse moldeado de otra forma si los aliados hubieran rechazado el compromiso moral? ¿O fue su pragmatismo el único camino posible para derrotar a Hitler? La historia no ofrece respuestas fáciles, solo lecciones sobre el frágil equilibrio entre la supervivencia, el poder y la moralidad. Si esta travesía por las paradojas de la Segunda Guerra Mundial te resultó esclarecedora, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comenta tus reflexiones. ¿Qué opinas tú? ¿Fue la victoria aliada un mal necesario o un fracaso moral? La historia nunca es simple, pero al examinarla con atención, descubrimos verdades que desafían lo que creíamos saber y quizás comprendamos un poco mejor el presente.